Eh, Muy buenos días para el Perú, muy buenas tardes para España. Tal como lo teníamos prometido, en esta oportunidad tenemos a un invitado bastante, pero bastante especial. Nada menos que el periodista, conferencista, presentador, comentarista y no sé qué más, Leoncio García. Muy buenas tardes, Leoncio. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Kelber. Pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Leoncio, ¿cómo se llama? En pocas palabras, ¿cómo se podría, digamos, cómo podrías calificar tu trabajo, digamos, ¿no? Porque veo que haces muchas cosas, ¿no? Bueno, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, soy un divulgador del ajedrez. Casi todos mis trabajos me gustan, por no decir todos. Quiero decir, hay una parte de mis trabajos la que tiene que ver con la administración, la burocracia, poner papeles en orden, etcétera, que puede ser, digamos, la menos creativa, pero no creo que llegue ni siquiera al 10% de lo que hago. Por tanto, soy muy privilegiado por muchas razones. Me encanta dar conferencias, sentir trato cercano con las personas, que ahora con la pandemia, por desgracia, es lo que más echo de menos. Pero yo soy básicamente un periodista, lo he sido ya durante 37 años consecutivos, y por tanto llevo la pasión, esa furia por el periodismo, por la actualidad, por descubrir historias, la llevo dentro de mí. Pero desde hace ya más de 20 años, cuando descubrí el ajedrez educativo, pues me parece también un terreno fascinante. Podríamos decir que gracias al ajedrez yo he descubierto ámbitos del conocimiento humano sumamente interesantes. Seguro que se me olvida alguno importante, pero he mencionado la educación, puedo añadir la psicología, la psiquiatría, la informática, la neurología, por supuesto el deporte, y algunos más, ¿no? Y entonces, pues, por eso me considero un privilegiado, y todo eso ha sido gracias al ajedrez, que en mi caso es mucho más que un juego o un deporte, es una forma de vida en realidad, ¿no? Ujú. Estuve leyendo en tu biografía que empezaste a jugar a los 13 años. Bueno, es para, digamos, teniendo en cuenta, ¿no? Cómo se inician ahora, fue, digamos, relativamente un poco tarde. ¿Cómo así te inicias en el ajedrez, Leoncio? Bueno, en realidad a jugar en serio empecé bastante más tarde, a los 16. Efectivamente fue muy tarde. A mover las piezas aprendí aproximadamente a los 13 años. No lo recuerdo bien, no sé si fue un maestro o un compañero mío en el colegio, en la escuela, quien me enseñó. Eh, pero sí me acuerdo de un día que obviamente es muy importante en mi vida. Es julio de 1972. Yo tengo 16 años y estoy en la playa, muy cerca de mi casa, y entonces me encuentro por la mañana en la playa con un íntimo amigo mío, José María Alonso, que me dice: oye, Leoncho, ¿sabes que han abierto un club de ajedrez en Irún? Irún es la ciudad donde nací y donde vivo, justo en la frontera con Francia. De mi casa a la frontera hay 400 metros. Volviendo a la conversación con José Mari, me dice: han abierto ese club al lado de nuestro colegio, ¿por qué no te das una vuelta? Hay un ambiente muy agradable. Y tuve la enorme suerte de que esa tarde llovió mucho. Yo estaba de vacaciones veraniegas y entonces tenía mucho tiempo libre, y me acordé: pues como llueve tanto, voy a ir al club de ajedrez. Y bueno, fui allí y ya prácticamente el resto del verano fue solo ajedrez o poco más para mí, y ya me quedé enganchado. Eso en el 72, y en el 75 ya fui campeón provincial absoluto, y luego fui jugador, digamos, semiprofesional unos 8 o 9 años más, hasta que descubrí que mi verdadera vocación realmente no era la de jugar, sino la de la comunicación, el periodismo. Eso fue hacia el 83, y bueno, ahí cambió mi vida por completo, ¿no? Ujú. Bueno, pero muchos podrían pensar que tu fuerza de ajedrez no es tan buena, ¿no? Pero tú eres maestro FIDE.
y además tienes dos normas de maestro internacional. Pero Bueno, sin embargo lo dejaste, ¿no? Lo dejaste por el periodismo, ¿no? O sea, sí, ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza? bueno, es una conjunción de varias cosas. A ver, efectivamente, yo tengo dos normas, pero son dos normas de los años, de principios de los años 70. Eh, no sé, si el Elo midiera los conocimientos de ajedrez, pues supongo que mi Elo en conocimientos ahora podría estar cerca entre 2400 y 2500. Si el Elo mide la fuerza práctica ante un tablero con un reloj en marcha, entonces no lo sé, pero seguro que es mucho menos de eso, porque yo no he jugado ninguna partida de competición en los últimos 35 años como mínimo. Por tanto, digamos que yo estoy en otra esfera, no tengo nada que ver con los aficionados al ajedrez normales, ¿no? Ahora, ¿por qué lo dejé? Pues por una conjunción de astros, ¿no? Es decir, yo tuve la gran suerte en la vida, además del talento que uno pueda tener o de lo que mucho que uno se esfuerce, de la constancia que tenga, en los momentos clave hay que tener un poco de suerte. Y yo tuve ese poco de suerte porque en el año 83, cuando yo empiezo como periodista cubriendo para un periódico del País Vasco que se llama Deia, la semifinal del torneo de candidatos en Londres entre Kasparov y Kornoy, y la otra semifinal, que era Smyslov-Rivlin, eso marca exactamente el inicio de la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, no solo en ajedrez, que es Karpov-Kasparov, que atrajo muchísimo al periodismo en general por razones extra ajedrecísticas e incluso extradeportivas, porque eran dos símbolos políticos del país más grande del mundo, la Unión Soviética, que empezaba a caerse en pedazos. Y eso es lo que me dio de comer y lo que me hizo más o menos famoso, digamos, lo que me dio un prestigio entre los años 83 y 90 aproximadamente. Y como eso me daba tanto trabajo, pues automáticamente fui dejando de jugar inmediatamente, y además es que no tenía tiempo, y además es que me di cuenta, como he dicho antes, me di cuenta de que el mundo asociado al periodismo y a la comunicación me parecía mucho más rico que el mundo de ser solo jugador, porque cuando eres un jugador, en mi caso semiprofesional, no digamos si eres totalmente profesional, si tú sumas las horas que dedicas a preparar la partida por la mañana, a jugarla por la tarde y a analizarla por la noche, te conviertes prácticamente en un ser insociable o difícilmente sociable durante los torneos. Otra cosa es fuera de los torneos, ¿no? En cambio, como periodista, tú tienes que buscar el contacto humano, tienes que hablar con las demás personas, porque si no, no puedes ser un buen periodista. Entonces, ese tipo de vida me pareció más rica y además me iba bien, y además tenía muchísimo trabajo, con lo cual ya fui dejando de jugar, ¿no? Uh -huh. Leoncho, de todas las entrevistas que hiciste a los campeonatos, a los campeones mundiales, ¿con cuál te quedas? Y bueno, y cuéntanos de repente alguna anécdota con alguno de ellos. Bueno, a ver, yo entre mi larga lista de privilegios Uh -huh. se incluye haber entrevistado a Karpov y a Kasparov más de 100 veces cada uno, y también, aunque esto no se puede considerar una entrevista, me encontré 3 veces con Bobby Fischer, con la Wow. condición de no poder publicar el contenido de nuestras conversaciones, al menos no en detalle. Pero Luego, aquí en Torres sí, aquí en Torres sí. no, bueno, cuando murió Fischer sí publiqué algunas cosas, pero nunca en forma de entrevista o de pregunta-respuesta, ¿no? Con Fischer, la anécdota más significativa de cómo era él se produce en nuestro segundo encuentro secreto. Es en julio-agosto del año 1991, en Los Ángeles. Entonces, almorzamos juntos y, bueno, de ese almuerzo no me olvidaré jamás.
con Fischer, cuando hablabas evidentemente de ajedrez, pero también de otras cosas como política internacional, por ejemplo, te dabas cuenta de que era realmente un tipo superdotado mentalmente, de que su cociente intelectual era, dicen que era superior al de Einstein, probablemente era cierto, pero enseguida comprendías también que ya era un enfermo mental. Por más que alguien como a mí, que yo le debo a Fischer en gran parte haber sido ajedrecista, porque fui uno de los millones de personas que se engancharon al ajedrez en 1972 por el gran duelo Fischer-Spassky, ¿no? Entonces, pero él estaba enfermo y, por ejemplo, estaba haciendo un análisis muy brillante de política internacional, pero de pronto desviaba, cualquiera que fuese el tema, lo desviaba hacia los judíos, a quienes culpaba de todos los males de este mundo, a pesar de que él era judío doble por parte de su madre real y de su padre real. Y entonces ese era un momento muy desagradable para mí. Lo mismo ocurría cuando hablaba sobre los negros, sobre las mujeres, sobre los comunistas, sobre los periodistas, etcétera, ¿no? Pero en fin, yo procuro quedarme siempre con lo bueno. Entonces esa comida, ese almuerzo con él fue fantástico. También descubrí en ese almuerzo, en ese y en otras conversaciones, que era un niño muy grande, porque me describió su viaje a la isla de Komodo, en Indonesia, que es uno de los dos únicos lugares del mundo donde se pueden ver todavía dragones vivos. Y entonces él me describió el viaje a esa isla y yo lo miraba con la ilusión que él me hablaba y realmente yo me decía a mí mismo, ¿estoy con Bobby Fischer o estoy con mi hijo, que en ese momento tenía 3 años, ¿no? En fin, acaba el almuerzo y me dice, bueno, Leoncho, ¿a ti te gusta caminar? Y digo, sí, Bobby, me gusta mucho. Me dice, pero caminar rápido. Digo, sí, yo camino muy rápido. Pero caminar rápido mucho tiempo. Digo, sí, Bobby, no te preocupes. Podemos caminar todo el tiempo que tú quieras y yo puedo caminar muy rápido. Bueno, pues vamos a caminar. Entonces, dimos un paseo muy largo, por lo menos entre 2 y 3 horas, calculo yo. Y bueno, una vez más se repite la historia, la conversación en general era fascinante, excepto cuando llegábamos a sus neuras, ¿no? A sus obsesiones. Cuando llevábamos ya ese tiempo caminando, de pronto llegamos a un sitio, se para y me dice, Leoncho, ha sido una conversación muy interesante que te agradezco mucho y ahora te voy a pedir un favor. Digo, sí, Bobby, lo que tú quieras. Mira, ¿ves aquella parada de autobús que hay allí a unos 200 metros? Digo, sí. Bueno, yo no quiero que tú sepas cuál es el número de autobús que yo voy a tomar para ir a mi casa. ¿Ah, sí? Y por tanto, te pido que vuelvas al hotel tú solo. Digo, bueno, no hay ningún problema, solo te pongo una condición. Y dice, ¿cuál? Que me digas dónde hay una parada de taxis, porque lo que no voy a hacer es volver caminando solo otra vez. Y dice, sí, por allí. Y entonces, pues nada, él no quería, estaba tan obsesionado con esas cosas que él no quería que ni siquiera supiera cuál era el número de autobús que le llevaba al barrio donde él vivía, ¿no? Justamente, Leoncio, hablando de Bobby Fischer, para muchos, incluido para mí, o ha sido el mejor ajedrecista de todos los tiempos, ¿no? Pero fue infeliz. ¿Qué crees que pasó con Bobby? A ver, yo no soy psiquiatra, pero sí he consultado, he hablado sobre esta pregunta que me acabas de hacer con por lo menos 5 o 6 psiquiatras. Todos coinciden en algo que además responde bastante bien al sentido común. Bobby Fischer tuvo una infancia muy poco recomendable. No supo quién era su verdadero padre hasta que ya había muerto. Esa es una historia que es muy triste porque su verdadero padre visitaba a su madre y a él en Nueva York durante años, los estuvo visitando, incluso le daba dinero a la madre para que se ocupara del niño, pero la madre se lo presentó a Bobby como un amigo.
y solamente cuando murió le dijo que ese amigo en realidad era su verdadero padre. Todo esto es muy traumático. Los constantes cambios de domicilio también, sobre todo en ese tipo de circunstancias. Claro, puede haber constantes cambios de domicilio con una vida, digamos, muy equilibrada y muy cómoda, ¿no? Pero no es el caso de Bobby Fischer. El propio carácter de su madre ya era bastante desequilibrada, incluso hay algún informe psiquiátrico en ese sentido. Su madre, por cierto, también era superdotada y su padre auténtico era un brillantísimo físico húngaro. Su madre, para poder mantener a sus dos hijos, tenía que tener un pluriempleo. Y como estaba fichada por el FBI por sus contactos con el comunismo en una época en la que había una caza de brujas en Estados Unidos contra todo lo que tuviera algo que ver con el comunismo, etcétera, todo eso incidía en que Bobby pasaba muchas horas solo en su casa por las tardes cuando volvía de la escuela. En fin, si sumamos todo ello, más tal vez alguna tendencia genética que él pudiera tener, pues hizo que el riesgo de acabar sufriendo alguna enfermedad mental se desarrollase, ¿no? Probablemente con una infancia más equilibrada, tal vez ese riesgo no se hubiera desarrollado al menos de una manera tan intensa. Por otro lado, hay una definición que me dio un psiquiatra islandés que trató mucho a Bobby en los últimos años de su vida e incluso fue amigo suyo, amigo de verdad, de los pocos amigos de verdad que tuvo. Entonces este psiquiatra me decía, la frontera entre la genialidad y la locura es muy estrecha. Las personas normales casi siempre pensamos dentro de los límites de una caja. A veces nos salimos de esos límites, creamos algo, pues eso, muy creativo, pero no solemos tener problemas en volver dentro de la caja rápidamente normal. Pero los genios salen con tal frecuencia fuera de esa caja que a veces se quedan fuera y no son capaces de volver. Y eso es lo que llamamos enfermedad mental. Y eso es lo que le pasaba a Bobby. Si mezclas esto que me contó el psiquiatra islandés con lo que me han contado otros psiquiatras, y te he dicho antes de la infancia, etcétera, pues quizás sea una explicación que se aproxime bastante a ese terreno siempre tan difícil de aclarar, que es el de la mente humana, ¿no? Leoncho, ¿obsesionarse con el ajedrez es bueno o malo? No, obsesionarse es malo, evidentemente. La obsesión difícilmente puede tener algo de bueno, no es aconsejable. Ahora bien, vamos a matizar, porque, claro, si uno se fija, por ejemplo, en las películas sobre ajedrez de la historia, pues casi siempre los ajedrecistas protagonistas de esas películas son obsesos, ¿no? O peor que obsesos. Hay criminales, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que precisar es que los ajedrecistas obsesos son una pequeña minoría. Es decir, si ahora mismo tomamos, por ejemplo, la lista de los 100 mejores del mundo y adoptamos una definición muy, muy, muy flexible de la palabra loco o desequilibrado o excéntrico, no creo que encontremos más de 3, 4, como mucho 5 que puedan responder a esa definición tan flexible, ¿no? Y si hablamos ya de enfermos mentales, entonces mucho menos todavía. Tal vez no haya ninguno o uno como mucho, ¿no? Por tanto, la conclusión, ¿cuál es? Sobre todo con los niños, hay que tener un siempre cierto cuidado por parte de los maestros, de los entrenadores, de madres y padres, etcétera, del entorno del niño, sobre todo si tiene mucho talento, en que no caiga en la obsesión, es decir, en que se forme como un ser humano integral y no solo como ajedrecista. El problema de Bobby Fischer es que para muchos ajedrecistas, incluido yo, es quizá el más carismático de la historia del ajedrez, pero como persona es también el ejemplo de lo que no hay que hacer nunca con un niño o niña que tenga un gran talento,
que es permitir que se obsesione con el ajedrez y no se desarrolle integralmente como persona. Pero siempre subrayando que este tipo de personajes son una minoría muy pequeña de los ajedrecistas. Lo que ocurre es que en periodismo hay una especie de ley no escrita que dice que la noticia no es que el perro muerda a un ser humano, sino que el ser humano muerda al perro. Y entonces, claro, los periodistas nos encargamos de hablar de lo que es raro, de lo que es noticia, pero son muy minoritarios estos casos, ¿no? ¿Con qué película o serie te quedas, Leoncho? ¿Con la vida de Bobby Fischer o la última serie que está de moda, El Gambito de Dama? La vida de Bobby Fischer, ¿te refieres a la La que película, la película. el caso Fischer, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, sí. Bien. No, sin duda alguna con Gambito de Dama. No es ni mucho menos perfecta, tiene, desde el punto de vista del ajedrez me refiero, ¿eh? O sea, aquí cinematográficamente me parece que está muy bien, pero desde el punto de vista del tratamiento del ajedrez tiene varias exageraciones. Eh, por ejemplo, pues que la chica protagonista no pierde una sola partida hasta que pierde con el campeón absoluto de Estados Unidos, lo cual es absurdo por completo, por mucho talento que pueda tener un niño o una niña, ¿no? O que nunca hace tablas, o que, en fin, varias más. Y luego la traducción al español es muy mala con respecto al vocabulario del ajedrez. Me parece increíble que hayan contratado a Kasparov y a Pandolfini como asesores y luego no les hayan mostrado la versión final del montaje en inglés, y tampoco cuando la han traducido al español no han contratado a cualquier experto de habla hispana que revise la traducción, ¿no? Para evitar que se traduzca, por ejemplo, la palabra knight en inglés quiere decir generalmente caballero, pero si se aplica al ajedrez quiere decir caballo. Y entonces aquí la han traducido como caballero, lo cual es completamente absurdo, ¿no? Pero dejando aparte esas cosas y algunas más que he publicado en mi crítica para El País, la serie me parece buena. Por ejemplo, quiero ser justo, es magistral, o sea, está muy bien hecho la recreación de cómo el ajedrez era una pasión masiva en la Unión Soviética. Eso está muy bien reflejado en la serie y lo sé porque yo lo viví personalmente. Fui varias veces, pasé varios meses en la Unión Soviética en la segunda mitad de los años 80 y por tanto eso está muy bien hecho. En la otra película que citas, el caso Fischer, no está mal, pero tiene un problema grave. Un problema, por otra parte, comprensible, que es que saltan por encima de la adolescencia de Fischer. Saltan de cuando era niño a cuando ya es adulto, casi sin citar la adolescencia. Y para entender el personaje, el hombre, Bobby Fischer, es importantísimo entender su adolescencia, ¿no? Lo comprendo porque la vida de Fischer no es para una sola película, es para varias, o para una película de 5 horas, ¿no? Comprendo eso, pero si tú quieres reflejar cómo fue Fischer, no te puedes saltar su adolescencia, ¿no? Para ti, ¿quién ha sido el ajedrecista más completo de todos los tiempos? Bueno, está por ver hasta dónde es capaz de llegar Magnus Carlsen, pero con esa salvedad, Kasparov. Y además voy a hacer una interpretación de tu palabra completo en el sentido más amplio posible. Es decir, no estoy pensando solo en su faceta como jugador y punto, sino como ajedrecista, incluyendo lo que ha aportado al ajedrez en cuanto a sus relaciones con los medios de comunicación, su duelo contra Deep Blue, todas sus iniciativas en favor del ajedrez. Cometió también algún error grave, por ejemplo, el cisma que provocó en 1993 de la Federación Internacional, él mismo reconoció después que fue un gran error. Pero en fin, si hacemos un balance general de todo lo que Kasparov ha hecho en toda su trayectoria como ajedrecista, yo creo que no hay nadie en la historia que haya hecho tanto, porque, claro, Fischer, por supuesto que fue un bombazo tremendo en el año 72, pero el problema es que después se retiró.
Imaginemos por un momento que Fischer no se retira en el 72 cuando era primera página prácticamente en todos los periódicos del mundo y sigue contribuyendo al ajedrez. Pues claro, entonces sin duda la respuesta a tu pregunta sería Bobby Fischer, pero como se retiró, pues creo que Kasparov es quien más merece ese galardón honorífico, ¿no? Hace un momento, bueno, mencionaste a Magnus Carlsen, ¿no? Él es un ajedrecista noruego, ¿no? Que bueno, sabemos muy bien de que Noruega no es, digamos, exclusivamente un cuna de campeones, ¿no? O un país de tradición ajedrecística, ¿no? Cada caso que es lo que es, digamos, Rusia o Estados Unidos, de repente, bueno, China y en estos últimos años India, ¿no? ¿Qué crees que pasó en el caso de Magnus? ¿Tú crees que se pueda presentar un nuevo caso también que otro país que no tenga mucha tradición también pueda sacar un tipo Magnus? Sí, a ver, para mí la clave de Magnus es su padre, Henrik. Y esto nos lleva a un debate muy interesante, esto que en inglés se dice nature or nurture, ¿no? Es decir, genética o entorno. Dicho de otra manera, ¿los campeones nacen o se hacen? Yo no tengo una respuesta categórica, pero después de conocer bastante bien a Magnus, bastante bien a su padre, de haber hablado con el resto de su familia, de que me contaran cómo lo educaron, creo que es una mezcla de las dos cosas. Me parece imprescindible que haya una cierta carga genética positiva, porque si no, me resulta muy difícil entender, por muy bien que lo educasen, que es cierto que lo educaron bien, que a los 4 años y medio se supiera de memoria los nombres de todos los países del mundo con sus capitales, su extensión, su número de habitantes y sus banderas. Yo creo que ahí hay algo genético, pero no es menos cierto que fue muy bien educado, no solamente en cuanto a aportarle muchos conocimientos de todo tipo desde que era casi un bebé, sino también desde el punto de vista psicológico y emocional. Es muy importante, cuando uno lee la biografía de Carlsen, es muy importante subrayar algo que ocurre cuando él tiene también unos 5 años aproximadamente. Su padre, que es un ajedrecista de cierto nivel, o sea, aficionado, pero de cierto nivel, ¿no? Le hace mucha ilusión, obviamente, que su hijo, su único hijo varón, porque tiene también 3 hijas, pues sea ajedrecista. Y entonces le ofrece jugar al ajedrez, enseñarle cuando tiene 5 años, pero Magnus no muestra un interés especial. Y el padre, Henrik, es tan inteligente que lo deja en paz y no insiste. Si hubiera insistido, tal vez ahora no existiría Magnus Carlsen como campeón del mundo. Porque al cabo de un par de años, aproximadamente, o 3, un día el padre está jugando con una de las hermanas de Magnus al ajedrez y Magnus se pone celoso y dice: papá, yo también quiero jugar a eso contigo. Y el padre le dice: bueno, yo te intenté enseñar, pero no quisiste. No, ya me acuerdo, pero ahora sí quiero. Y ahí el padre descubre en pocos días que el talento de su hijo para el ajedrez es realmente gigantesco, ¿no? Y ahí empieza toda la historia. Oye, Leoncio, alguien que quisiera ser campeón mundial, ¿qué consejo le darías? Bueno, a ver, el primer consejo que tengo que darle es demasiado obvio, es de perogrullo, pero no se enfaden ustedes porque les diga algo tan obvio, pero es que a veces lo olvidamos. Campeón del mundo solo hay uno cada vez. Y aspirantes a serlo hay un montón, y que sueñen con serlo, pues muchos más todavía. Por tanto, el primer consejo que doy es que ponga los pies en el suelo y comprenda que proponerse campeón del mundo, proponerse el objetivo de ser campeón del mundo, es algo poco recomendable, porque se va a crear unas expectativas que casi con toda seguridad no va a poder cumplir. Ahora bien, si hablamos de una persona que a los
16 años tenga 2.600 de Elo, por ejemplo, bueno, yo puedo recomendarle no ya que intente ser campeón del mundo, sino que intente ser profesional del ajedrez. Es decir, como esa es la edad en la que uno normalmente entra en la universidad o empieza una vida laboral, profesional, etcétera, yo le diría, bueno, tú has demostrado que tienes talento y fuerza de carácter para ser profesional del ajedrez, y si quieres serlo, yo te recomiendo que aplaces tu entrada en la universidad. Es decir, dedícate 2 años solo al ajedrez, pero ojo, dedicarse al ajedrez no es decir yo soy profesional del ajedrez y no dedicar más de 1 o 2 horas al día y de vez en cuando. Eso no es ser profesional. Dedícate 2 años con absoluta intensidad, no menos de 8 horas diarias si no estás jugando un torneo, y por supuesto con absoluta seriedad cuando estés jugando un torneo. Y al cabo de 2 años de ese tipo de vida, tú mides tus resultados, decides si te gusta ese tipo de vida y entonces decides si vas a la universidad finalmente o sigues dedicándote como jugador profesional hasta donde puedas llegar, ¿no? Creo que ese tipo de planteamiento es mucho más realista que ponerse el listón demasiado arriba, ¿no? Tú que estás en primera línea, ¿de qué país crees tú que provenga el próximo campeón mundial? ¿Rusia, Estados Unidos, China, India, tal vez España? No, yo creo que de Asia, probablemente de Asia, porque es allí donde el ajedrez está subiendo más. De manera muy distinta, por cierto, en China e India. Es decir, son fenómenos muy, muy diferentes. En la India lo que ha ocurrido es algo que podría compararse, podría equipararse tal vez con lo que ha sido en España el tenis. En España desde los años 60, 70 hemos tenido varios jugadores de tenis emblemáticos, ¿no? Como Jimeno, Santana y en los últimos años y ahora mismo Rafa Nadal. Entonces eso crea un boom de ese deporte y entonces en la India ha pasado algo parecido con Vishy Anand, que es un ídolo realmente de masas en la India y ha creado algo que tiene su lado peligroso. Y es que muchos padres y madres han cambiado su vida por completo porque tienen un hijo o hija, generalmente un chico, con gran talento para el ajedrez y entonces reorganizan su vida y la dedican a que ese niño sea un gran campeón de ajedrez, lo cual es bastante arriesgado porque esa jugada puede salir mal y es realmente como hacer trapecio sin red, ¿no? Entonces, eso así se podría resumir el caso de la India y la irrupción como una especie de cascada de grandes maestros muy precoces, ¿no? Hace un año y, no, casi 2 años, yo hice una foto en Sitges, en la provincia de Barcelona, de 4 jugadores indios que en ese momento eran los mejores, el número 1 del mundo, de 12 años, de 13, de 14 y de 15, y los 4 eran indios, ¿no? Bien, en China es totalmente distinto. En China lo que hacen es ser muy selectivos y, en fin, resumiéndolo mucho, funciona así. Un entrenador, por ejemplo, de cualquier provincia china, de cualquier sitio, por ejemplo, muy remoto en China, tiene un niño o niña descubierto que ese niño o niña tiene un enorme talento, entonces llama a la Federación China y habla con el director técnico, que es un gran maestro, y le dice, descubierto esto, el director técnico le dice, envíame por correo electrónico varias partidas de este chico o chica, y entonces las analiza y si está de acuerdo en que ahí hay mucho talento, entonces la Federación China invita a los padres de ese niño o niña a que lo ingresen en una escuela especial de jóvenes talentos en Pekín, con todos los gastos pagados, por supuesto. Y entonces, bueno, los padres normalmente no suelen recibir también una ayuda del gobierno, sino que tienen que buscarse la vida
para buscar trabajo en Pekín y trasladarse allí para estar cerca de su hijo o su hija. A veces no pueden y ellos siguen en donde sea y el niño o la niña están en Pekín. Y así es como cuidan al máximo, que es un sistema parecido al que practican en otros deportes olímpicos, por ejemplo. Ujú. Leoncho, háblanos del ajedrez y la educación. ¿Para qué sirve? Bueno, a ver, me estás retando para que sea capaz de mostrar que como periodista tengo capacidad de síntesis, porque a esa pregunta a veces dedicamos congresos de 4 o 5 días de varias horas diarias. Entonces, voy a resumirlo en un minuto. Hay estudios científicos y experiencias internacionales más que suficientes en muchos países distintos, con culturas muy diversas, durante más de un siglo, que llegan a una misma conclusión. Los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran más su inteligencia que los demás alumnos y mejoran también sus resultados académicos, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora, que son precisamente los dos ámbitos donde, según el famoso informe PISA, casi todos los niños de los países de habla hispana, con muy pocas excepciones, obtienen muy malos resultados. Además, el ajedrez incide muy favorablemente en otras muchísimas, la lista es muy larga, virtudes, valores, capacidades, destrezas, tanto generales como las más adaptadas al siglo XXI, como el pensamiento flexible o el pensamiento crítico, la autocrítica, la toma de decisiones razonada, y también es muy útil en la inteligencia emocional, que es uno de los ámbitos más importantes en la educación innovadora del siglo XXI. Bueno, si es tan positivo el ajedrez educativo, entonces, ¿por qué es tan difícil incluirlo en las escuelas, Leoncio? Bueno, vamos a ver, estamos avanzando mucho en esa dirección. ¿Por qué es tan difícil? Pues hay varios motivos. Uno de ellos, porque los ajedrecistas en gran parte todavía no han entendido la diferencia que hay entre el ajedrez educativo y el ajedrez deportivo. Si queremos desarrollar el ajedrez como deporte, lo mejor que podemos hacer es promoverlo como herramienta educativa. ¿Por qué? Por lo que yo llamo el gigantesco 3%. Imaginemos que conseguimos meter el ajedrez impartido por maestros de escuela, no por ajedrecistas, en horario lectivo, como una materia transversal, por ejemplo, mezclada con la inteligencia emocional, o interdisciplinar. Por ejemplo, en clase de matemáticas hay una gran parte de la geometría, de la aritmética o del álgebra que se pueden explicar muy bien a través del ajedrez, y el maestro necesita saber muy poco ajedrez para poder hacer eso. Si hacemos eso con éxito en un territorio, imaginemos en el Perú, por ejemplo, tendríamos al 100% de los niños peruanos alfabetizados en ajedrez, en un ajedrez muy, muy, muy elemental. Sabrían simplemente mover las piezas y poco más, pero estarían familiarizados con el ajedrez todos. Solamente con que el 3% de ese 100% se sientan atraídos por el ajedrez competitivo, el número de alumnos inscritos en las clases extraescolares de ajedrez en esa misma escuela se dispararía. Y lo mismo ocurriría con el número de inscritos en el club de ajedrez más cercano o en la Federación Peruana de Ajedrez, por ejemplo. Y además, los padres de esos niños también estarían familiarizados con el ajedrez, con lo cual la sociedad estaría muy puesta en el ajedrez y sería mucho menos difícil que ahora conseguir patrocinadores, atención en la prensa, etc. Por tanto, la conclusión es, la mejor manera de introducir el ajedrez en los sistemas educativos no es que un ajedrecista entre en el aula en horario lectivo y el ajedrez tenga su propia hora. Eso es poner el listón demasiado alto y no es realista. Así no vamos a convencer a las autoridades educativas, al menos no en una primera fase.
La manera es, como he dicho, formando a los maestros de escuela en un ajedrez básico, elemental, para que ellos, con su creatividad como profesionales de la pedagogía, lo puedan utilizar como herramienta educativa. Esa es la manera de hacerlo. Y eso es lo que está triunfando en países como, bueno, dejando aparte Armenia, donde el ajedrez es más popular que el fútbol. Aparte de Armenia, España es, junto con Argentina, Uruguay y Hungría, forman la vanguardia mundial en ajedrez educativo en este momento. Aunque me sorprendió mucho, vi tu entrevista reciente con el presidente de la Federación Española, Javier Ochoa, que parece que no está bien informado porque desconoce este dato que yo acabo de dar, ¿no? Leoncho, sobre el ajedrez online, ¿crees tú posible que se pueda crear un reglamento avalado por la FIDE? ¿Sí, en estos momentos, o con la tecnología que contamos, esto es inviable? ¿Te refieres a un reglamento adaptado para el ajedrez por Internet? Sí. Sí, bueno, sí que sí me parece posible. Me parece que eso en teoría no es muy difícil, con una condición. Hay que mejorar la tecnología que sirve para detectar las trampas. Si eso se consigue, no veo más. Ese es un problema importante, por supuesto. Pero fuera de ese problema no veo mayor complejidad. Es decir, primero, aclaro una cosa. Yo tengo plena confianza en que los jugadores de élite mundial no van a hacer trampas. Algún día puede haber una excepción, pero hablando en general, no creo que el problema de las trampas haya que pensarlo hacia la primera fila mundial, porque un jugador de élite que se ha casado haciendo trampas sufriría tal desprestigio, tal vergüenza mundial, que sería el fin de su carrera para siempre. Y ellos ganan dinero más que suficiente como para no ser tan idiotas de caer en eso, ¿no? Ahora bien, el problema de las trampas jugando por Internet está en niveles más bajos. Claro, todos hemos conocido a profesionales del ajedrez o semiprofesionales que tienen que ganar su partida de hoy para poder comer mañana, en el ajedrez presencial me refiero, ¿no? Si eso lo adaptamos a Internet, pues ya nos podemos imaginar que en ese ámbito, en ese nivel técnico, pues sí hay un peligro de trampas porque necesitan comer. Ahora, si la tecnología desarrollada por el Homo sapiens ha sido capaz de llevarnos a la Luna, o ha sido capaz de que tú y yo ahora estemos conectados en directo, tú en Perú y yo en España, en la frontera con Francia, con esta calidad de transmisión, pues no parece especialmente difícil que esa tecnología se pueda aplicar también a detectar las trampas, ¿no? Bueno, lo he dicho mal, difícil sí es, pero yo soy optimista en cuanto a que se consiga, ¿no? Las medidas que toma, por ejemplo, Lichess o chess.com en cuanto a los tramposos, ¿son suficientes o has visto incongruencias o errores, digamos, ¿no? En sus programas para detectar justamente a los tramposos? Yo, vamos a ver, no soy un gran experto en esta materia, pero sí sé un poco, y además he tenido que investigar un poco sobre esto porque una de mis funciones actuales es ser comisario de España en la Expo Universal de Dubái, que iba a ser 2020 y ahora es 2021. Acabamos de cerrar la inscripción para un torneo mundial escolar por Internet, donde tenemos escuelas de 53 países participando y más de 300 equipos o por ahí. Entonces he investigado un poco eso. Se ha mejorado mucho. O sea, las últimas versiones que han sacado tanto Lichess como Chess24 como Chess.com para detectar trampas mejoran bastante las anteriores. Estamos lejos de la perfección, eso es verdad, pero digamos que se ha mejorado bastante. Ahora, yo, paralelamente a que se siga desarrollando desde el punto de vista técnico
para que esos sistemas antitrampa sean cada vez más sofisticados y mejores, yo también haría una campaña de comunicación y pedagogía. Es decir, advertir a todo ajedrecista que hacer trampas es algo que debería avergonzar a todo ajedrecista, y no solo eso, sino también establecer sanciones durísimas cuando se esté completamente seguro de que un jugador ha hecho trampas. La sanción tiene que ser durísima. Por ejemplo, la primera vez 5 años y la segunda a perpetuidad. Digamos que mezclando el palo y la zanahoria, mezclando la persuasión, la apelación a la dignidad, al honor, al juego limpio, etcétera, y sanciones durísimas, junto con la mejora en los sistemas antitrampas, creo que pueden hacer que el ajedrez por Internet sea viable y que las trampas con ayuda de computadoras no signifiquen el fin del ajedrez, ni por Internet ni el presencial, ¿no? Leoncio, ¿ocupas algún cargo a nivel FIDE? ¿Qué tal es la relación de la FIDE con los países latinos? Y también, bueno, si existe algún tipo de ayuda o convenio en estos momentos entre la FIDE y estos países, ¿no? Latinos, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo sí tengo un puesto en la FIDE, pero que tiene muy poco que ver con tu pregunta. Yo en la FIDE soy consejero para ajedrez educativo, y de los asuntos de los que me ocupo son exactamente los que tienen que ver con ajedrez educativo. Ahora, por ejemplo, de lo que estoy haciendo, lo más importante es que soy uno de los miembros de una comisión mixta entre la FIDE y la Unión Europea de Ajedrez. Estamos haciendo una encuesta en todos los países del mundo, en cada uno de ellos, para sacar una especie de fotografía de cómo está el ajedrez educativo en cada uno de ellos, y eso nos ayudará a establecer luego una estrategia de cómo expandirlo por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no tengo conocimientos estrechos para saber cómo están las relaciones. Hombre, como periodista que ha cubierto mucho la FIDE desde el año 85, sí puedo decir que como Jorge Vega, el presidente de FIDE América, pues era, digamos, la mano derecha del anterior presidente, Kirsani Lyudinov, y por tanto contrario al actual presidente, Arkady Borkovich, pues claro, eso no favorece las mejores relaciones. Pero en fin, por lo que yo he conocido al presidente Borkovich, es una persona, digamos, muy razonable, muy pragmática, y si FIDE América está en buena disposición y buena voluntad para alcanzar acuerdos con Borkovich, pues yo les aconsejo que profundicen en esa dirección, porque yo creo, de todos los presidentes FIDE que he conocido, bueno, que básicamente han sido 3, creo que es claramente el mejor, ¿no? Leoncio, ¿tú crees que España en algún momento saque un campeón mundial? Absoluto, ¿te refieres? Absoluto, claro. Bueno, claro, no es imposible, pero como he explicado antes en otra pregunta que me has hecho, estamos hablando de algo sumamente difícil. A ver, España es desde el año 88, esto en este sentido el presidente Ochoa de Echagüen lo explicó muy bien. Desde el año 88 es el país que organiza más torneos internacionales del mundo. Eso quiere decir que los jóvenes españoles con talento no tienen que viajar mucho fuera de su país para jugar muchas partidas, digamos, de cierto nivel, especialmente en el verano nuestro, entre junio y octubre aproximadamente, y eso es una gran ventaja, sin duda alguna, ¿no? A mí me parece que eso habría que acompañarlo con algo que no se está haciendo. Es decir, es verdad también lo que dijo el presidente Ochoa de Echagüen cuando él llegó le ganó las elecciones al dictador Román Torán, que gobernó el ajedrez español durante demasiados años. Ochoa hizo algo muy bien, que fue ocuparse de la promoción de los jóvenes talentos, cosa que Torán prácticamente no había hecho en absoluto.
Lo hizo bien hasta que algunos chicos españoles y chicas empezaron a conseguir grandes resultados internacionales, incluso varias medallas en diferentes edades, de sub-10, sub-12, sub-14, Paco Vallejo, campeón del mundo, en el año creo que fue 2000, si no recuerdo mal, etcétera, ¿no? Hasta ahí, muy bien, pero ahí se quedaron y no dieron el siguiente paso. Es decir, por las razones que he explicado antes, del número de torneos que se hacen en España, etcétera, los chicos españoles deberían estar en el nivel inmediatamente inferior al de las grandísimas potencias como India, China o Rusia en los campeonatos del mundo por edades. Y sin embargo, España no está ahí todavía. ¿Por qué? Pues porque no se ha hecho la siguiente inversión que hubiera sido necesaria, ¿no? Para ello, lo primero que habría que hacer, en mi opinión, y lo vengo diciendo hace muchos años, es aumentar considerablemente el precio de las licencias que se pagan por pertenecer a la Federación Española. La FEDA no han querido hacer eso, prefieren que las licencias sean muy baratas, excesivamente baratas en mi opinión, y por tanto han tenido que recortar los servicios. Y entre los servicios que han recortado está pues el de no poder pagar bien a los entrenadores que se ocupan de los jóvenes talentos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con ellos, porque en primer lugar eso es bueno de por sí, pero además es muy rentable a medio o largo plazo, porque si consiguiéramos que un español o española fueran uno de los mejores del mundo de su edad o varios, consiguieran esos logros, entonces eso traería más dinero para el ajedrez por diversas vías, ¿no? Para ir terminando, Leoncho, a los padres de familia que nos están viendo en este momento, ¿qué les dirías del por qué deberían inculcar el ajedrez a sus niños? Pues en muy pocas palabras, porque enseña a pensar. Es un juego que enseña a pensar. Aprender jugando y jugar aprendiendo es un lema importantísimo en la educación. Los niños a quienes se les explica cualquier cosa jugando, aprenden lo que sea mucho mejor, de una manera mucho más eficaz y divertida para ellos, que si se les intenta explicar de una manera demasiado académica, de manera clásica, ¿no? Una vez más, tu pregunta me da para dar una conferencia de 1 hora. Resumido en 1 minuto, puedo ligarlo con otra idea muy brevemente. Creo que el mundo necesita del ajedrez más que nunca en este momento. Creo que hay cada vez más gente que piensa menos en el mundo. Eso no lo digo solo yo, lo dice, por ejemplo, el filósofo alemán Sloterdijk, que es uno de los más prominentes del mundo. Dice: la sociedad actual no nos incita a pensar. Hay varias causas para ello. Brevemente puedo citar el mal uso de las redes sociales o de los teléfonos celulares, lo que se llama telebasura, que me parece ya un término demasiado suave para definir la pésima calidad de algunos programas de televisión, incluso en horario infantil, el aumento de la desigualdad en gran parte de los países del mundo, la vida demasiado rápida que llevamos muchos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos algo que contrarreste esa tendencia negativa a no pensar. Y qué mejor que un juego que enseña a pensar, ¿no? Muy bien, Leoncho. Háblanos de tus actividades. ¿Qué estás haciendo en estos momentos y qué estás pensando hacer a futuro? Bueno, a ver, estoy muy ocupado realmente. Como periodista para El País hago 4 tipos de cosas. Tengo una columna diaria todos los días del año, que es una partida comentada. Tengo un vídeo semanal que se llama El Rincón de los Inmortales, que son las partidas más brillantes de la historia, contadas cada una entre 10 y 15 minutos. Es muy popular. Hemos publicado ya, mañana lunes publicaremos el número 273 de esa colección.
Tengo mi blog, que es la Bitácora de Leoncho, y también crónicas de actualidad en función de que haya más o menos torneos importantes. Ahora mismo estoy cubriendo, por ejemplo, la final del Champions Chess Tour, del Skilling Open, ¿no? Que es Carlsen contra contra Wesley So. Fuera del país, bueno, cuando acabe la pandemia espero volver a dar muchas conferencias presenciales. Ahora doy algunas por internet. Soy consejero de la FIDE para ajedrez educativo, soy comisario de España para la Expo Universal de Dubái, donde España va a ligar su imagen con la inteligencia a través del ajedrez. He dirigido una obra con un equipo de 7 compañeros magníficos. La obra se llama Aprender con ajedrez para la editorial Santillana, que es la más importante de habla hispana en libros escolares y está en periodo, digamos, cercana a su comercialización. En fin, tengo algunas otras actividades. Soy también asesor de un grupo de colegios que hay en Madrid, cuyo modelo de educación me gusta mucho, y algunas cosas. Soy también miembro de un grupo que se llama Tú Innova, sobre educación innovadora, y alguna cosa más por ahí. Bueno, Leoncho, vaya que tienes un currículum impresionante. Más bien, muchas gracias por haber aceptado participar aquí en Torre 64. No sé si tengas algunas palabras finales, Leoncho. Tienes cancha libre para poder hablar. Bueno, quizá incidir en lo que he dicho hace un par de minutos, ¿no? Los ajedrecistas debemos aprovechar este momento. Es decir, esto que voy a decir ahora es un dato objetivo, no es una opinión. El número de ajedrecistas en el mundo en este momento ha aumentado como mínimo en 5 veces con respecto al que había hace un año. Eso se debe a la pandemia, por una parte, aunque suene duro decirlo de esa manera, pero como el ajedrez se puede jugar por internet, pues eso ha causado ese furor por el ajedrez, y a la serie Gambito de Dama, que ha reforzado todavía más ese furor. Y además eso se da en un contexto donde, insisto, el mundo necesita del ajedrez más que nunca. Es decir, es muy preocupante que 73 millones de personas de Estados Unidos acaben de votar democráticamente por un señor que es machista y racista, que a veces roza el fascismo, a quien le importa un pimiento el cambio climático, la ecología, etcétera. Algo está fallando en el Homo sapiens, que está dejando de hacer honor a ese nombre, porque no está usando su inteligencia apropiadamente. Y por tanto, el mundo necesita del ajedrez, y nosotros como ajedrecistas deberíamos abrir los ojos, no mirar solamente al tablero, no mirar solo a nuestra defensa siciliana, a nuestra próxima partida. Vamos a pensar cómo podemos poner cada uno nuestro granito de arena para difundir el ajedrez hacia el exterior de este mundo bastante cerrado a veces, que es el del ajedrez, ¿no? Muchas gracias, Leoncio. Sé que tu tiempo es corto. Ya, mira que la entrevista quedó pequeña. Ya espero tenerte para una próxima oportunidad. Y bueno, nos estaremos viendo, ¿no? Y gracias por todo, y será hasta una nueva oportunidad, amigo Leoncio. Muchas gracias, Kelber. Personas como tú son muy necesarias en este contexto que acabo de explicar, y ojalá haya muchos Kelber, o por lo menos un Kelber en cada país. Muchas gracias. Nos vemos, Leoncio. Hasta luego.